Buen día, mis hermanos queridos. Mucha alegría estar acá con ustedes. Quiero empezar diciendo que ayer yo me quedaría acá hasta por la mañana escuchando lo que estaba escuchando ayer, porque no conseguí escuchar Marcos ayer. Yo escuché a Dios, habló mucho con nosotros. Perdóname, yo soy chorón. Tengo alma ainda, aún. Pero escuché mucho a Dios ayer. Y quedaría acá. No quería salir de allí, no quería que parara de hablar, porque había una unción, una gracia, una palabra profunda de Dios para nosotros. Quería hoy continuar con esto, pero Divano dijo que tengo que ser yo que hable, porque si no, no va a pagar el billete, que no tiene cómo, vengo acá solo de vacaciones, no hablo, tiene que hablar. Entonces, pido que los hermanos tengan mucha paciencia conmigo hoy por la mañana. Voy a salir completamente de que estaba ayer. Quiero hablar con los hermanos sobre algo que desde 2005 estoy pensando, meditando sobre la obra del Señor y la obra que toca a nosotros, la parte de esta obra que toca a nosotros, que hemos estado involucrados en la dependencia del Señor. En 2005 empecé a contar los años que estábamos juntos. Quedaba más o menos 25 años que Marcos y yo estábamos juntos en Salvador. Desde 81, 2005, 24 años que estábamos juntos. Y me pasó en la mente que una obra que tiene mucho tiempo, ¿cuáles los peligros que pueden invadir esta obra? Y me puse a orar, a buscar al Señor y a meditar en todo lo que estábamos haciendo, todas las cosas que estaban sucediendo. Y me vino 3 cosas en este momento. Y yo observé algunas obras contemporáneas, algunos movimientos que están en el mundo, por ahí afuera. Y percibí que estas cosas son cosas que casi naturales, que van a acontecer. Que si uno no se previne, si uno no está con mucha dependencia de Dios, puede caer en esto. Una es fruto del tiempo. El tiempo produjo este tipo de peligro. El tiempo que la obra tiene, 20, 30, 40 años, el primer peligro viene del tiempo. Y el segundo peligro viene por el crecimiento de la obra. Yo voy a hablar con muchas sencillez, puede tener muchos otros, pero que vino para mí fueron estos. Y procuré a partir de ahí hablar con mi compañero y estarmos más atentos a algunas cosas. Y no sé si logramos conseguir retenerlas completamente. El primer peligro que viene con el tiempo, porque con el tiempo de una obra que tiene años, usted recibe mucho conocimiento, mucha revelación y mucha experiencia. Y con la experiencia de hacer la obra y de estar involucrado en ella, y tener mucha revelación de muchas cosas, y sabe cómo funcionan muchos
de los principios, conoce los principios y pone los principios por práctica. Y conociendo mucho de ellos, y por la práctica de ellos, y por la experiencia que va adquiriendo uno con el tiempo, viene la cristalización de la obra. Viene el es así mismo, engesamiento de la obra. Empieza la obra a quedar engesada, cristalizada, porque se va tomando una importancia muy grande, más la práctica de que los principios. Los principios son absolutos, pero la práctica es relativa y tiene que fluir con la fluencia del Espíritu, el momento de la iglesia, cómo van las cosas, cómo van se sucediendo muchas cosas y el Espíritu va soplando conforme Él quiere, pero porque las prácticas que vamos haciendo son buenas, en un momento paramos de evaluar estas prácticas y ellas se tornan absolutas. E quando elas se tornam absolutas, a obra se cristaliza, se engessa. Empieza o engessamento, porque quando isto sucede, você passa a atuar por procedimentos, por normatizações, por critérios, muito mais do que em la dependência do Espírito Santo. E uno va poniendo las prácticas en un lugar indebido. Y tiene prácticas que vienen por enseñanza y tiene prácticas que vienen por la catequesis de hacer así. No se enseña, pero se practica tanto de aquella manera, de aquella forma, que se transmite esto, que es así que se hace la obra. Iván habló para nosotros con mucha propiedad, muchos años, que o que Dios quiere es absoluto. Y como Dios quiere, también es absoluto. Y yo creo que cuando esto tomamos el absoluto del o que Dios quiere y como Dios quiere, este como no quedó muy claro para muchos que el cómo no es una práctica que se estabelece y se cristaliza, mas sí la estrategia a través de las conjunturas. Esto sí es absoluto. Pero cómo se desarrolla este relacionamiento, estas cosas, no es absoluta. Tiene muchas cosas relativas. Pero se toma este absoluto de o que Dios quiere y como Dios quiere y las prácticas toman una importancia exagerada. Estanca la obra y normatiza la obra y cristaliza la obra. Y cuando uno que tiene la autoridad delegada por Dios cambia algo, es muy difícil cambiar. Porque el principio nadie va a cambiar. Ninguno que tenga la mayor autoridad que pueda tener va a hablar, encuentra un principio o poner un principio que no es principio, pero va a traer alguna cosa sobre la práctica y cuando nosotros resistimos este cambio, ahí está la clareza que la obra está cristalizada, está normatizada, está con muchos criterios, ya como cosas absolutas. Es difícil. Nosotros en Salvador teníamos por muchos años, Marcos y yo, cuando éramos solo los dos, teníamos retiros de presbiterio, los dos, 3 días, marcaban el retiro de presbiterio, Marcos y yo 3 días, en un lugar, para orarmos, buscarmos,
planearmos, entendermos todo lo que Dios quería, dónde estaba cada uno, cada cosa, cómo sería en la dependencia del Señor. Iván pasaba por allá y traía un montón de cosas, las mismas cosas. Nos dos salíamos después para un retiro, para orar, buscar al Señor, entender el momento de cada cosa y cómo poner por obra cada una de ellas. Y qué tiempo llevaríamos para que esto pudiera se tornar práctica y verdad en la iglesia, por el momento de la iglesia. Porque a veces recibimos algo, pero la iglesia no está preparada para eso ahora, tiene que tener algunos pasos antes para llegar con aquilo. Pero llevamos porque es una novedad, y es buena, y es interesante, y tomamos y llevamos en un momento equivocado. Y si hacemos esto, podemos atrapar algo que es una verdad de Dios para la iglesia. Entonces, cuando la estructura, que es la práctica, toma una dimensión mucho grande, se perdió la guía del Espíritu. Se pierde la guía del Espíritu. Porque la estructura es tan linda, y yo tengo dicho esto algunas veces, no me recuerdo si Marcos ya habló esto, pero yo tengo dicho esto, que la estructura que nosotros tenemos es la mejor para sostener quien no es discípulo del Señor. La estructura que tenemos, dada por Dios, es la mejor para sostener quien no es. Porque está vinculado en una casa, está vinculado a un discipulador, tiene un compañero, acá no sé cómo se habla así, un compañero, tiene los iguales que están juntos, está todo seguro, pero puede no estar ligado a la vida. Y queda años, porque el ambiente es muy hermoso. Los hermanos son muy preciosos, queridos. Me gusta el churrasco, no, el asado. El asado, me gusta el asado, la compañía, la comunión, los encuentros, la ayuda. Cuando la estructura toma el lugar que no tiene que tener, se pierde la esencia de los principios. Entonces, con el tiempo, corremos, ¿está bien? Este riesgo. Este riesgo. Mira una situación. Porque con el tiempo el procedimiento va tomando una dimensión. ¿Y cómo se trata una pareja? Bueno, una pareja se trata así, 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 así. Los principios son este. El aconsejamiento es este. Y la situación tiene que ser así, así, así. Ya sabemos todo. ¿Cómo es una iglesia en la casa? ¿Cómo es el funcionamiento de la iglesia en la casa? Bueno, el funcionamiento de la iglesia en la casa es así, 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 así. Acontece esto. Después tiene esto. Y lo que puede hacer es esto. No necesitamos del Espíritu. La estructura se agranda. El procedimiento se toma él. Porque está correcto, él es bueno, el criterio es bueno, el procedimiento es bueno. No es que es malo, pero o que está mal, que uno toma más do que toma la dependencia del Espíritu. Una casa, por ejemplo, el encuentro en la casa. Si yo no voy a ser muy ordenado, tengan misericordia de mí. Yo voy a abrir mi corazón, después ustedes hagan las correcciones necesarias. Un encuentro en la casa, la iglesia tiene la iglesia universal, que
es la iglesia de todos los santos, de todos los tiempos, en todos los lugares. Esta es una expresión de la iglesia. Y tiene los que están arrolados en los cielos, y nosotros que estamos en la tierra, en toda la tierra. Esta iglesia no se puede mirar, porque es una iglesia de todos los tiempos. Después la otra expresión de la iglesia que habla en la Escritura es la iglesia en la ciudad. En Buenos Aires, ¿cuántos tienen? ¿Millares? ¿Miles? No sabemos. 100,000, 200,000 de hombres que aman al Señor y que son hijos de Dios. No sabemos. No se puede mirar. Pero la tercera expresión de la iglesia es la iglesia en la casa. Esta iglesia se puede palpar. Esta iglesia en la casa no tiene que tener una serie de cosas que tiene que acontecer esto o aquello. La iglesia en la casa para nosotros, para mí, es el explotar de la vida de Cristo que hay en los hermanos. Tiene que ser a donde la vida cristiana se manifiesta de una forma como si fuera una explosión de la vida de Cristo. No que tiene que tener esto, después esto, solo puede esto, no puede aquello otro. No. Es la vida cristiana de facto, de hecho. A donde Hechos 2, 42 a 47 es una expresión real. Tenemos todo en común. Hay afagos. Afagos no. Afabilidad. Nos conocemos. Nos ayudamos de facto. De hecho, andamos por toda parte haciendo el bien. Porque Dios está con nosotros. La vida cristiana se manifiesta de facto, no un conocimiento de un montón de reglas y de situaciones que tiene que tener, mas sí una explosión de la vida de Cristo. Ayudámonos unos a otros, repartimos las cosas. Hay alegría, hay gozo en el Señor. Allí tiene que se manifestar todo. Y esto no es todo, tiene mucho más. Pero cito esto. Mas nosotros con el pasar del tiempo vamos normatizando tanto que impedimos el espíritu de actuar. Porque confiamos más en nuestro conocimiento do que e como tenemos que hacer, do que buscar a Él para depender, do que quer Él hacer. Es importante tener el conocimiento de la Escritura, sí, por favor, no estoy acá diciendo que no. No estoy acá diciendo que los criterios no son buenos, mas con el tiempo podemos. Y ayer Falco leyó la escritura que yo iba a leer. Pero como el hermano ya fue movido por el Señor, yo cerré mi Biblia, que es Apocalipsis capítulo 2, a donde fala de mucho labor, muchas cosas buenas, pero dejaron el primer amor. Vuelve a la práctica de las primeras obras. Porque con el tiempo se va cristalizando las cosas. Y las denominaciones son así, empezaron un movimiento en una casa con sencillez, con una cosa muy pequeña, pero fue agrandando y poniendo prácticas y tomando las prácticas como absolutas. Y ahí se cristaliza la cosa. Y Dios no puede conducir su casa. Porque su casa no es conducida
por el Espíritu, mas sí por procedimientos, reglas, normas. No que no tenemos, por favor, que tenerlas. Mas no podemos quedarnos esclavos de ellas. Voy a contar una situación en la Escritura para no decir que yo estoy hablando de mí mismo. Tenía un hombre muy conocido en la Escritura que se llamaba Pedro. Este hombre era uno de los principales apóstoles, estaba en Jerusalén, era uno de los principales en Jerusalén, y en un dado momento él estaba en una otra ciudad, en la casa de Simón, o curtidor. Él estaba con hambre, en cuanto esperaba que se preparara algo para comer, él tuvo un éxtasis. No sé si es la misma palabra, un éxtasis. Y bajó una sábana con un montón de cosas, y el Señor le habla y dijo, mate y come. Dice, no, Señor. Mate y come, no, Señor. Mate y come, no, Señor. Desobediente. ¿Sí? Sabía que era el Señor. Y dijo no, porque dijo Señor. No, no, Kyrios, no, Kyrios. Dos cosas no pueden andar juntas, ¿no? No y Kyrios. Pero dijo, Pedro era corajudo. Discutía con el Señor siempre. Discordó de Jesús 3 veces. Yo voy a lavar tu pie. Mis pies no. Discordó de Jesús. Después Jesús dijo, voy a morir. No va a morir. Discordó de nuevo. Después Jesús dijo, todos van a abandonar. Yo no. Discordó Jesús, era corajudo Pedro. Y ahora la cuarta vez, no, Señor, no voy a comer acá. Hasta aquí Pedro está teniendo una experiencia sobrenatural con Dios. Y Dios está queriendo enseñar algo a Pedro. Porque porque Pedro ya está, el Señor sabe, lleno de tradiciones. Y el Señor le trae una visión. Y después de la visión, el Señor le habla que 2 hombres están viniendo y que Él quiere que Él va con estos hombres. Le da 2 cosas, una visión y después una palabra directiva, directa del Espíritu a Pedro. Va con estos 2 hombres. Y Pedro está teniendo una experiencia y va a pasar por esta experiencia, y cuando llega en la casa de Cornelio, sabe que Cornelio es un gentil, y él tiene tradiciones como judío, y entonces empieza a hablar que, mira, qué educación, qué amor. No puedo estar acá porque usted es gentil, yo soy judío. Usted casi nada, impuro, yo soy santo. Un pueblo escogido, elegido, y bueno, ¿y qué pasa? Dios tiene que romper con otra cosa mayor do que con la tradición de Pedro. Porque Pedro hace un par de capítulos atrás dijo, arrepentíos y cada uno de vos sea bautizado en nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Él dijo, primero arrepentir, después el bautismo, después dijo la cosa, como era, revelación de Dios. Pero Pedro está dando explicaciones. El Señor tiene que romper con la declaración de Pedro y derrama su espíritu sobre aquellos hombres. Y Pedro tiene más un choqueo, el shock,
Y dijo, bueno, no puedo impedir que sean bautizados. No puedo negar. Recibir el mismo espíritu que nosotros. Entonces Dios está enseñando algo para Pedro y está rompiendo con algunas cosas muy serias. Y Pedro está aprendiendo, pero aún ahí no es el peor momento para Pedro. Él bautiza a todos. El peor momento está para venir. Cuando va a encontrarse con sus pares para explicar que todo salió fuera del procedimiento. Todo salió fuera del criterio. Llevó 6 personas con él. Está acá. Llevó 6 con él y habló allí. Es así, sí, fue así mismo. Pedro hizo nada. Caco, tadinho de Pedro. Pobrecito, no hizo nada. El Espíritu le mostró, el Espíritu le mandó, el Señor bajó el Espíritu Santo. Pero no hizo nada. Pues si dependiera de Pedro, no tenía hecho nada mismo. Porque el procedimiento, la tradición, le impediría de hacer lo que Dios quería que hiciera. Dios tuvo que traer algo sobrenatural, una palabra muy clara, una actuación, una intervención de Dios muy fuerte para que Pedro cambiara y entendiera que el Señor de la obra es Él y hace como quiera. Y que nosotros tenemos que depender de Él. Tener el conocimiento, conocer la Escritura, mas también conocer el poder de Dios, la acción de Dios. Entonces, el primer peligro viene con el tiempo. Y con el tiempo la estructura se agranda. Y miramos más la estructura do que el Señor de ella, que fue la palabra que Marcos empezó ayer por la mañana. El Señor de la casa, no la casa. ¿Están conmigo aún? ¿Me soportan un poquito? El segundo peligro viene con el crecimiento. Me acuerdo, Marcos y yo, cuando estábamos caminando por Salvador, predicando la palabra en la calle, no sé si va a se acordar él, pero me acuerdo que decía así para él, algunas veces dijo esto, otras veces él dijo, cuando tivermos 100 discípulos acá en Salvador, 100 discípulos llenos del Espíritu, cuando el Señor, qué bárbaro ese, tenía un grupito pequeño, ¿te acuerdas? Hablábamos en la calle, predicando, y bueno, vinieron los 100, los 200, los 300, los 500. Cuando eran 100 era una belleza. Cuando eran 330 era una bellezura. Cuando llegaron los 720 ya no estaba tan belleza así. Los 1500 la cosa estaba un poquito diferente. Con 3000 entonces imagina cómo está la cosa. Con el crecimiento se va perdiendo la esencia de la verdad. Y las generaciones que vienen no reciben lo mismo con la misma intensidad y con la misma profundidad. Porque no es que no se tiene la verdad, es que estas generaciones no pasan la verdad, pasan la estructura. Transmiten más la estructura do que la verdad.
Hablo más de este funcionamiento tan hermoso do que de la verdad. Un chico soltero escucha del otro que va a enseñarse acá, no puede enamorar. No sé si tiene esa palabra ahí. Acá, sí, no puede ponerse de nuevo acá, novio acá, porque acá es así, ¿entiendes? ¿Entendiste bien? Sí. No es así. Esto. Entonces no se puede poner de... Eso, acá no puede. Acá no puede. Y pasa esto para él, no puede. ¿Entiendes? Acá es así que funciona. ¿Es discípulo? Sí, yo soy discípulo, yo quiero ser... Obedezca. Es así. Y le pasa la estructura. No toma la escritura del Señor. Él le enseña, Él le comunica, Él le pone en contacto con el Espíritu para que el Espíritu le revele la verdad. Y la verdad revelada por el Espíritu queda. La que el hombre transmite, ela sale así. Por causa de uno u otro que habla mejor. Entonces, cuando hay este crecimiento y la estructura toma el espacio indebido, pasamos más esto. Por ejemplo, cuando yo voy a hablar con uno que es soltero y que tiene las restricciones para un relacionamiento de novio, yo uso 2 versículos solo. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, que fala que Dios quiere la santificación y que no puede defraudar el cuerpo del otro. Y después 1 Corintios capítulo 7, a donde fala que el cuerpo de la mujer pertenece al marido y el cuerpo del marido pertenece a su mujer. Es tu mujer, no, nem la uña de ella pertenece a vos. Simple. Porque el cuerpo, todo el cuerpo, desde acá hasta la punta del pie, pertenece a Sinara, porque agora eu sou casado com Sinara. Enquanto eu sou solteiro, nada deste corpo pertenece a qualquer um. Solamente a ele e depois a minha esposa. E assim você vai mostrando a palavra do Senhor, ponendo ele em contato com a palavra. Não é que aqui é assim. O Senhor estabeleceu assim as coisas. É diferente passar a coisa. Então, a verdade, não é que a verdade não é transmitida, pero se valora mais a estrutura, de novo, e mais as explicações de los pastores do que a palavra del Senhor. Eu miro, eu tinha, não tenho mais Facebook. Salí hace tempo. Chegou, sim, não, estou me convertindo. Há esperança para mim. Há esperança. Pero veo citaciones, personas que quieren usar bien, y ponen citaciones, habla así, pocas cosas, tal, Ivan Baker. Tal, Marcos Moraes. Tal, Mário Fagundes. Tal, Daniel Divano. Tal, Gustavo Lestra. Tal, Lancioni. Tal, Oscar Shaw. E eu passei a poner assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus Cristo. Jesucristo. Poner el nombre del Señor, las citaciones del Señor, porque estas son verdades eternas, son verdades sin sombra de equivocación, sin sombra de equivocaciones. Entonces, la transmisión no se transmite la verdad
con su esencia, con su profundeza. Más, con profundidad, no profundeza, profundidad. Más se pasa a tomar las explicaciones, la argumentación, más do que la simplicidad de las palabras de Cristo. Ayer estaba hablando con Daniel y dijo para él, hizo una pregunta, y él dijo, yo hice la misma pregunta. Yo pregunté, Señor, yo tengo que ser semejante a Jesús. ¿Cuál Jesús? ¿El Jesús de Nazaret o el resucitado? Y la respuesta que yo tuve, el Jesús de Nazaret. El resucitado está dentro de mí para me llevar a expresar la vida de Jesús de Nazaret. Pero ¿a dónde puedo? Y Marcos tiene una predicación. Bueno, ¿cuál que no es? Para mí todas son maravillosas. Que habla sobre mirar como por espejo. ¿Y cómo miro por espejo a Jesús? Los 4 evangelios. Allí está Jesús de Nazaret, en su plenitud, en su maravillosa expresión exacta de Dios, en todas sus acciones y reacciones, en toda su plenitud de gracia y de verdad. Entonces, hace un tiempo que pasé a leer los 4 evangelios y mirar cada detalle, cada actitud. Y ayer Ana compartía con nosotros la sensibilidad de Jesús con las personas, su actitud para con cada uno, su educación. Era educado Jesús. Y trataba a cada uno según su necesidad. Entonces, acá tenemos, pero la transmisión no se transmite esta persona. Se transmite muchas otras cosas junto con esta persona. Ayer, Daniel, tuve coraje de hablar algo que pasó conmigo también. Un dado momento en mi vida, yo digo, no quiero mirar más Pablo. Yo miro mucho Pablo. Yo quiero mirar a Jesús. Mi referencia es Jesús. Y quiero sacar mis ojos de Pablo. Quiero mirar a Él. Y contemplar a Él en la Escritura. Sus palabras, lo que dijo, como dijo, a quien dijo, como hizo. Todas las cosas. Cómo reaccionó en situaciones. Cómo juzgó situaciones. Porque Él está dentro de nosotros. Y esta vida tiene que se manifestar de hecho y de verdad. Amén. Y voy al último. El último es consecuencia de los 2 primeros, del tiempo y del crecimiento. Me acuerdo que con mi compañero, que va a ser 33 años, que estamos juntos estos días, estábamos en un retiro y él me habló, me viró y dijo, che, 33 años juntos, va a ser ahora. Y viró para el lado y yo empecé a llorar, él no vio. La alegría, la gratitud. Que hay en mi corazón por este hermano, porque me muestra el monstruo que tengo y me ayuda a enjaularlo. Gracias por tu amor. Tivemos muchos momentos especiales de mucha
mucha comunión juntos y juntos con el Señor. Pero la obra creció, muchas ciudades, muchos pastores, mucha demanda. Y ahí viene la consecuencia. El tercer peligro, el apartamiento de los líderes que están delante. No tienen más mucho tiempo para estar juntos debido a la demanda de la obra. Y sale uno para un lado, otro para otro lado, para hacer la obra, para ayudar acá, ayudar allá, ayudar allá. Poco tiempo para conferir, poco tiempo para orar juntos. Y ahí empiezan las nuances y la personalidad se fortalecer de cada uno. Énfasis. Nuances sería énfasis. Y uno, como tenemos una mente muy semejante y la formación toda juntos, uno va haciendo algo y piensa que el otro también está en lo mismo, pero ya estamos un poquito diferentes. Y hace un par de días estamos juntos y Marcos estábamos hablando sobre una situación y dijo, quiero aclarar contigo esto en un tema que estaba, y dice, no, yo hablé sobre esto así, pero no conferimos, tenemos que conferir, ver esto, tal, coincidir, conferir, no conferir mismo, conferir, estar de acuerdo, conversar para ver si estamos de acuerdo. No había una discordia, pero quiero ir para ver si estamos de acuerdo. Si no hay una énfasis a más en una cosa, o algo que yo no estoy viendo, entendiendo, pero puedo entender, ¿entiendes? Y se produjo el afastamiento, el apartamiento, distanciamiento, perfecto. Distanciamiento, y esto va permitiendo que el diablo cirande entre nosotros. ¿Cirandar? Actúe, se mueva. Y los fantasmas, hablando nosotros, empiezan a aparecer y a asustarnos. Y puede por ahí producir un rompimiento grave. Entonces no podemos, cuanto más juntos estuviéramos, más difícil para el diablo separarnos. Entonces, más juntos, afinados, hablando siempre, conferindo de nuevo la palabra, ¿no? Coincidiendo, debatiendo, todo mejor. Porque yo puedo tener algo que Dios quiere para la iglesia. Pero Marcos no entendió aún. Entonces, hemos comprendido que es de Dios, puede ser de Dios, pero no es el momento. Porque el momento de Dios es cuando todos nos pongamos de acuerdo. Este es el momento que Dios tiene para traer, porque somos unísonos. Estamos con el corazón, con la mente, estamos juntos en la misma cosa. Con gracias diferentes, pero en lo mismo. Amén. Y quiero terminar, casi me olvido, hablando de algo que creo puede nos ayudar tremendamente a no tener o caer en estos peligros, estos peligros. Podemos abrir la escritura, por favor. En Hechos,
capítulo 13. Yo no voy a conseguir manejar acá. Yo voy a intentar leer acá. Hechos 13, 1 a 3. Dijo así. ¿Puedo leer yo mismo con mi español? ¿Sí? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Barnabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartad a Barnabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿es para arriba o para acá? Para arriba. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo, enviados por el Espíritu Santo. Después, Hechos 15, 28. Pues pareció bien. ¿Cómo está ahí? Por favor, uno que acá no conseguí llegar. En español. ¿Cómo está? Por favor. Y a nos. ¿Ok? Dijo el Espíritu, enviados por el Espíritu, pareció bien al Espíritu. Después, Hechos 16, 6. ¿Puede alguien por favor? Dijo el Espíritu, enviados por el Espíritu, pareció bien al Espíritu, impedidos por el Espíritu. Hechos 20, 23. Hechos 20, 23. Por favor, ¿alguien? ¿Alguien? Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Quién? El Espíritu Santo. Dijo, enviados, le pareció bien, impedidos, y ahora asegura el Espíritu, de ciudad en ciudad. Hechos 20, 28. Por favor, alguien. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién? El Espíritu Santo os ha puesto. Hechos 21, 11. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Esto dijo ¿quién? El Espíritu Santo. Hechos 28, 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Bem falou el Espíritu Santo. Yo creo que el Señor quiere hablar con nosotros
que el conocimiento que hemos adquirido por la Escritura viene de Él. Y está muy bien. Pero el Señor quiere nos llevar con la misma énfasis y fuerza a depender de su Espíritu Santo. A dependernos del Espíritu Santo. Antes de aconsejar, antes de juzgar, antes de enviar, antes de salir, antes de tomar decisiones serias, ayunar, orar y depender del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu sobre su casa. Amén. Que Dios nos bendiga mucho. Gracias por la paciencia, hermanos.